La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Venimos a la carta de Pablo, que les escribió a los hermanos de Roma, conscientes de la situación de los hermanos, deseando enviarles en esta carta una expresión del Espíritu Santo, preparándoles para el día en que Él pudiera visitarles, un profundo anhelo que Él tenía de impartir y de compartir un don del Espíritu. Constantemente Pablo usaba todo tiempo, fuera de tiempo y en tiempo, para compartir la palabra, sea en carne o sea por escrito, o sea por sus oraciones intensas por el cuerpo de Cristo. Este capítulo 8 es algo como son los capítulos 12 y 14 de Corintios, como el capítulo 4 de Efesios. Es su enseñanza acerca de la persona del Espíritu Santo. Muy distinto a lo que dice en 1 Corintios 12 y 14. Distinto a lo que enseña en Éfeso. No contradictorio, sino que en el proceso del desarrollo de su ministerio y de las iglesias se fue dando cuenta de tantas cosas y el Espíritu Santo le iba inspirando y cada vez le daba más y más y más y nuevas formas de entender la obra del Espíritu de Dios. Así que venimos a este capítulo, el capítulo 8, donde hemos estado ya 2 domingos y vamos a avanzar un poquitico. Pero al leerlo y al elaborarlo, y esto serán otros 3 o 4 domingos en este capítulo, vean el énfasis de Pablo que no lo hace en los primeros 7 capítulos. Lo menciona, el reino del Espíritu, el principio del Espíritu, el régimen del Espíritu. Pero aquí lo dedica a la persona del Espíritu Santo en los versos que vamos a leer y elaborar. No es como en Efesios, habla de los ministerios del Espíritu Santo. Y en Corintios de los dones del Espíritu Santo. Aquí habla de la obra profunda del Espíritu en la persona humana. Así que vengamos y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Todos en voz alta, pues. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Ya lo empiezo a decir. Tenemos todo lo que ha dicho acerca del cristiano y la ley, del judío y la ley, y la imposibilidad de cumplir la ley, y la frustración de no cumplir la ley. Todo lo que desarrolló en el capítulo anterior y termina el capítulo 7 y dice, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria, en Cristo Jesús, quien nos da la victoria. Y luego comienza el capítulo 8, pero recuerden que no hay divisiones, sino que ahora le explica, si estás en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, la pregunta muy sencilla para usted, ¿estás en Cristo? ¿Cómo lo sabes?
¿Cómo lo sabes? ¿Qué prueba, qué evidencia, qué testimonio tienes de que estás en Cristo? Si estás en Cristo Jesús, no hay condenación. No estás condenado. El acusador de tu alma no puede acusarte ni hacerte sentir mal, porque Él ha sido derribado con la resurrección de Cristo de entre los muertos, quien ahora establece la ley del Espíritu, porque una vez que hemos venido a Cristo y hemos confiado en Él, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y hemos sido perdonados de nuestro pecado, liberados del poder del pecado que reinaba en mí y en usted, y ya hemos sido justificados delante de Dios, y hay libertad como hijo de Dios. Ahora viene el Espíritu de Jesús, quien nos llevó a Cristo, quien nos convenció de Cristo, quien nos convenció de nuestro pecado, quien nos llevó a creerle, a confesarle a Él de todo corazón. Ahora que hemos perdonado, ese mismo Espíritu que nos llevó a Cristo, ahora ese Espíritu que Jesús dijo, os enviaré un consolador, que es el Espíritu, un abogado, que morará en vosotros y quien os llevará a toda verdad. Ese Espíritu, cuando le has confesado a Él de corazón, con todo tu ser, Él viene a morar en tu vida. Y como el Espíritu de Dios es poder y vida, te da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Te da el poder para vivir en obediencia a la ley, pero no como una ley, sino porque ya está inscrito en tu corazón, escrito por el Espíritu en tu vida, y te da la capacidad de reflexionar, decidir si voy a seguir al Señor, no voy a caer en esto, y si caigo en eso, el Espíritu Santo me redarguye y me hace confesar nuestro pecado, mi pecado, para mantenerme limpio y libre de toda contaminación y todo poder del pecado. Vengamos, entonces, ¿qué dijo el versículo 4? Que no andamos, ¿qué? Sino ya el régimen, el poder de la vida que reinaba en mí sin Cristo, me libera de vivir simplemente según mis propios intereses, mis propias intenciones, mis propios deseos, mis propios desacatos, mis propias desobediencias. Ya no vivo en esa clase de prioridad de satisfacer lo que yo quería. Hay algunos, yo tengo que tener un doctorado, tienen un doctorado, quieren otro doctorado, tienen una profesión, tienen de todo, y cuando lo tienen de todo se sienten vacíos. Y quieren algo más, y quieren algo más. La misma persona con todo eso, pero con la presencia del Espíritu Santo en su vida, ve la vida de otra manera y ve todo lo que tiene de otra manera y ya empieza a vivir conforme al deseo de Dios para la vida de uno. Eres libre de la atadura, libre para servir, y con los mismos bienes y tus mismas capacidades, el Espíritu Santo empieza a encaminarlos y a conducirlos de tal manera que tu vida tiene ahora un verdadero propósito, un verdadero fin, una dirección que Él le quiere dar con todo lo que tú puedas tener, mucho o poco, capacidades, pero ahora están en las manos de Dios para que Él los pueda utilizar para la honra y la gloria de Él. Mi vida es para honrarle a Él, mi vida es para adorarle a Él, mi vida es para agradarle a Él. Versículo 5. Porque, y ahora dice lo que acabo de decir, porque ¿qué? Los que piensan, una cosa es mi conducta a espaldas de Dios o sin tomar en cuenta a Dios, y eso afecta mi intención, mi mente, y mi mente afecta mi conducta, porque los que ¿qué? Son la que piensan que lo mío es esto, a mí no me interesa lo demás, lo mío es esto es lo que yo quiero lograr.
Pero los que son ¿qué? Piensan que en las cosas del Espíritu. Eso no significa que estás de retiro en un monte todo el tiempo, sino que en el ejercicio de tu vida, la vocación que fuese, o en tu vida cristiana, en casa o fuera de casa, en el empleo, en la calle, quieres decir, bueno, ¿qué haría Dios en esto? Hay un tremendo libro que fue escrito hace como 50 años y realmente fue un libro bellísimo. En este caso, en esta situación, ¿qué pensaría Dios? Y esta persona empezó a vivir así con esa pregunta. Y su vida se le cambió. Bueno, Dios haría esto. Ok, eso es lo que quiero hacer. Y en esta situación, ¿qué decisión tomaría? La decisión sería esta. Porque estaba pensando, según el Espíritu de Cristo presente en él, le transformó toda su manera de entender todos los detalles de su vida. ¿Qué le diría Jesús a mi hijo en este caso? ¿Qué le diría Jesús a mi empleado o a mi jefe en este caso? ¿Cómo diría yo las cosas que yo quiero que él sepa o que yo necesito decirle? Pero ¿cómo se lo diría él? Debo hablarle a esta persona acerca de él. Señor, dame la oportunidad de compartir la vida tuya que tú me has dado con la vida de él para que pueda conocerte. ¿Qué haría Dios? Bueno, la pregunta es, ¿qué piensan en las qué? En las cosas del qué. Hay algunos que lo único que ellos piensan que el pensar en las cosas del Espíritu es siempre dar un mensaje en lenguas y un mensaje en el Espíritu. Y así se sabe lo que Dios quiere. No, Dios te da una mente para pensar, asumir el conocimiento de la palabra de Dios a través de la palabra y que el Espíritu Santo unja eso y te dé sabiduría conforme al Espíritu de revelación que mora en ti, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Aleluya. Y yo quiero asegurarme de eso. Usted dice, oye, pero pastor, ¿por qué me hace esa pregunta? Ok. ¿Cuántos fueron personas que vivían sin Cristo? Mantengan su mano en alto. ¿Viviste algún tiempo sin Cristo? Manténganlo en alto. Y luego, ¿llegaste a quién? A Cristo. ¿Cómo llegaste? Por medio del Espíritu Santo, quien te convenció. ¿Te rendiste a Cristo? ¿Sí o no? ¿Te perdonó de su pecado? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Y qué pasó entonces? Te liberó del poder del pecado. Ya el pecado reina en tu vida. La mente dada al pecado reina en tu vida. No. Entonces, como eso sucedió así, es como darle la vuelta a un retrato. Estaba así y ahora el retrato es otro por del otro lado. Ahora, en ese instante, vino el que te convenció de Cristo a morar en tu vida. Y vino a ocupar su vida en ti y para que tu espíritu, encendido por el Espíritu de Él, se fusionasen y fuesen una sola cosa. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vamos a decirlo así, separado de Cristo, ya no vivo yo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. Mi yo está escondida en Cristo y quien vino es el Espíritu de Cristo, quien ahora me guarda en sus manos y Él está en mí y yo estoy en Él. Él es mío y yo soy suyo. Me compró a precio de sangre preciosa y se lo permití, más bien lo declaré, me compraste. No me pertenezco a mí mismo, soy tuyo y si soy tuyo, tu espíritu mora en mí. Aleluya. Usted dice, ya yo lo sé, pero se lo vuelvo a decir. Así que, ¿cuántos pueden decir, el Espíritu de Dios mora en mí? Ok, si usted no lo puede decir, voy a tenerte una pregunta en un ratico.
Pero voy a darte otro ejemplo. Este edificio tiene todas las conexiones, yo las voy a decir, todo el cableado eléctrico en todos los espacios de este lugar. En todas las oficinas que están alrededor, en todo el proceso tecnológico, en todo lo que hay detrás, en este lugar, etc. Si yo bajase el breaker, ¿qué habría? Pura oscuridad. Pero hay posibilidad de darle corriente. Okay. Todo mi sistema humano está armado como para poder darle corriente a la vida mía. Y todo está conectado para que al subir uno de los 20 breakers, subo un breaker y se enciende ¿qué? Un área. Lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando Él viene a morar en mí, es que opera la mente de Cristo en mí y la obra de la expiación de mi pecado y la obra del perdón del pecado, y empiezo a ser limpiado y liberado del poder del pecado, y ahora el corrientazo del Espíritu empieza a encender algo. Y lo primero que siento es una tremenda paz. No me doy cuenta de más nada. Paz. Es como un carro que tiene la gasolina y dice así, pero hasta ahí. Pero subo el otro breaker y ¿qué sucede? Algo más. Empieza a afectar mi manera de qué. Subo el otro breaker y empieza la vitalidad a impactar mi cuerpo. Otro breaker y empiezo a ver las cosas de otra manera. Otro breaker, empiezo a pensar de una forma distinta y voy entendiendo cosas del Espíritu que yo no entendía antes. Es un proceso, porque se subió el breaker apropiado y hay más fuerza. Me meto en mi carro y la cosa... Y no me doy cuenta de que la gasolina y el coche y todo eso podría ser ¿qué? Un poquito más y oigo los motores. Y otro poquito más y puedo tocar esto y puedo manejar las velocidades. Otro poquito más, primera. Otro poquito más, segunda. Pero ahora como todo es tan electrónico, con solamente hacer así, ya. El Espíritu de Dios está en ti y mora en ti y depende de ti cuánto se encenderá dentro de ti. Depende de ti y de eso depende de muchas otras cosas, pero volvamos al versículo porque me quedé atrás o me fui por delante. Porque los que ¿qué? Son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ¿qué? En las cosas del Espíritu. Y saben, una de las maneras, ya yo lo dije en la oración, creo que fue, una de las maneras en que a mí se me enciende muchas veces la mente y el alma y el pensamiento, orando en lenguas. Estoy orando en lenguas. Y otros se encienden orando por otros. Pone la mano sobre la persona y el Espíritu Santo empieza a... Porque está dentro de mí, en las cosas de mí. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. O sea, cuando Adán pecó, entró la muerte. Lo que iba a ser eterno en el Edén, se acabó. Y permeó a todo el ser humano la mortandad. El cuerpo nuestro es mortal. Y yo sé que usted también se va a morir porque yo le veo cambio en su cara. Algunos se arreglan las cejas y se ven como que
Y algunos hombres ya se pintan el cabello porque quieren estar más. Bueno, nos ocupamos de la carne. ¿Cuántos van a un odontólogo aquí? ¿Cuántos van? A ver. ¿Eso es ocuparse de qué? De la carne. ¿Cuántos tienen lentes? ¿Eso es ocuparse de qué? Pero usted sabe que de todos modos, a los 70 y más años, usted se va a qué? Y lo que va a dejar es mucho oro allí de los dientes. Los huesos porque nos ocupamos de las cosas de la carne y eso es importante. Quiero mantenerme bien. Pero esto se muere. Yo me formé de capellán en los hospitales, en un hospital cardiovascular, con el mejor del mundo. Pero era para capellán. Y yo veía desde la ventana cómo los 12 médicos en formación con el doctor Cooley seguían porque estaban aprendiendo de él. Y él hacía 8 a 12 operaciones de corazón abierto por día. Pero eso lo hacía porque tenía un equipo que le iba preparando el cuerpo y él hacía solamente su especialidad, arreglar el corazón. Abrir el corazón, cerrar el corazón, abrir el cuerpo, cerrar el cuerpo. Eso le tocaba a los demás que tenían que estar bajo las estrictas órdenes de ahí. Entraba el cuerpo y los 12 médicos iban abriendo por aquí un serrucho. Y después abrir. Y ahí estaba la belleza de un corazón que... Y dije, ¿ahora qué? ¿Lo va a operar así? No podía. Entonces agarraban una arteria y lo enchufaban a una... Ya no ha mejorado, pero yo estoy hablando del año 70. Y entonces la arteria lo enchufaban a un corazón artificial para que corriera la sangre por el cuerpo y que este corazoncito no tenía nada que hacer porque es un músculo. Y entonces abría y esos dedos del doctor Cooley se metían ahí. A este que yo vi esa vez, lo que le tocaba era poner un parchecito ahí adentro para cerrar el hueco. Y él tenía unos dedos así de largos. Cuando ya terminaba, o cambiaba una válvula, o metía otra válvula, o 2 válvulas, o 3 válvulas. Hay uno que venía de Alaska, el doctor Starr, y le dijeron, mira, el 90% seguro que te mueres en la mesa de las operaciones. Él dijo, operen, no importa, porque no me queda nada. Sabíamos, ya se sabía que si fallaba la operación, ¿qué? Se muere, se acabó. En los casos de lluvia los enchufaban de nuevo y se veía que el corazón empezaba a hacer... Y Cooley se iba al próximo y cerraban el cuerpo y hay terapia intensiva. Pero todo el mundo sabía que ese cuerpo se iba a, ¿qué? Algún día, 10 años después, 15 años después, 20 años después, ese cuerpo se iba a, ¿qué? Porque todos nos vamos a, ¿qué? Entonces volvamos al versículo. Eso es lo que quiere decir esto. El ocuparse de la carne no te produce vida eterna. El ocuparse de la carne es hacerte durar un poco más, pero te vas a morir. Pero el ocuparse del ¿qué? Espíritu es ¿qué? Vida. Porque tu espíritu muerto en delitos y pecados, ahora impactado por el Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. Ese es el enchufe, ese es el corrientazo, ese es el perenne y permanente contacto tuyo de Él con tu espíritu muerto. ¿Y qué sucede con tu espíritu muerto? Se enciende. Y como es un contacto, Él te compró, le perteneces y jamás va a soltar tu espíritu que se encendió por el Espíritu de Él, porque mora en ti y no te va a soltar. Y va a estar allí siempre, a pesar de que te vayas a la Cochinchina para escaparte de Él. Está contigo el Espíritu vivificador
que estará allí recordándote un día X, un domingo tal y tal, te entregaste y mi espíritu se agarró de tu espíritu y estoy contigo para donde quiera y te voy a mortificar hasta que te rindas. Aleluya. Porque es un acto perenne de Él en la vida tuya. Porque eres mío. Y nunca dejarás de ser mío. Aleluya. Como un predicador que tenía un borrachito que se le entregaba todos los domingos. Y el Señor, llévatelo hoy para que no vuelva. Ya. Volvamos al versículo. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu ¿qué? Es vida. Y si le das más vida y más vida, porque te ocupas de cultivar esa relación con Él, se enciende tu vida. ¿Qué sucede? ¿Cuántos conocen la cocina de gas? Mantenga su mano alta, 2 o 3 nada más, ok. Usted sabe, y usted le pone, ¿y qué sucede alrededor en la hornilla? ¿Qué sucede? Se prende. Y puede dejarle así y la llama sale y calienta. Y otro lo puede bajar para que esté un mínimo sin que se apague. Y vean, eso es simplemente para mantener un poquito el calor. ¿Ok? Pero hay algunos cristianos que están en mínimo. Mínimo. Y uno ni sabe si están vivos en Cristo. Están vivos, pero están en ¿qué? Mínimo. Y algún toquecito pareciera que se les apagaría. Pero hay una mamá que está orando y orando y orando y orando hasta que hasta se puede poner la mano en la hornilla y uno se quema con esa gente. Así hay cristianos, uno puede, oye, yo ni sabía que tú eras cristiano, ¿vale? Porque tengo 10 años a tu lado y nunca me dijiste una palabrita. Me salvé de perinola, pero por obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Pero no me salvé porque tú estabas encendido. Y hay algunos cristianos que están en mínimo y no tienen fuerza para nada y no saben por qué se abaten, oh alma mía, por qué les suceden las cosas, porque no tienen fuerza, no tienen fuego, no están encendidos, no tienen poder, no tienen vitalidad, no están sanos mentalmente, están carnales en Cristo. Y viven así. Y se quejan y hablan mal y pestes, jamás hablan del Señor con nadie. Pero una persona encendida que tiene el Espíritu, una persona que de alguna manera, esta semana pasada yo visité, en las minas de Baruta me metí en una tienda porque estaba buscando una piececita. Había llamado de antemano y me dijeron que estaba al lado de un coquito. Buscando kiosco, porque eso están todos escondidos. Y por fin subí. Oye, pero ese hombre tenía un piso completo hasta atrás, pero la entrada era así, porque es para limitar la entrada de la gente que no es. Y entonces empezamos a hablar y conversar. Y yo estoy buscando esta pieza. No la hay, eso se acabó, tiene que ir a Katia para eso, y a ver si la tiene, etc. Está bien. ¿Y usted es libanés? Le digo. Y él dijo, no, yo soy turco. Ah, eres turco. Entonces le piqué la lengua y tú eres musulmán. No, yo soy ortodoxo. Ah, ortodoxo. ¿Y de cuál iglesia ortodoxo eres? De la del paraíso. ¿Cuál de las que están en el paraíso? ¿La de los griegos o la de los antioqueños? Los de antioqueños. Y el Monseñor Dib, no, yo sé que él murió, él fue el Monseñor tuyo, el obispo. Sí. Oye, pero usted conoce.
¿Qué es lo que eso me dio la oportunidad para decir, y yo soy pastor? Y por ahí ya abrí la puerta, ¿para qué? ¿Para qué? De una forma tan natural, pero para abrir la puerta, dijo, yo voy a volver y vamos a hablar. Y por ahí nos fuimos, después me despedí. ¿Qué es lo que la persona que tiene algo del Espíritu de Dios en su vida quiere que otros, ¿qué? Alguna manifestación, un enfermo, quiero orar por ti para que el Señor te sane, quiero hacerte un mandado para que el Señor vea el amor del Señor, lo que sea, cómo te puedo servir, cómo te puedo atender, cómo puedo ayudar para que la vida de Dios a través de la bondad y del amor y de la palabra pueda extenderse a la otra persona para encenderle la llama y poder separarse del pecado y conocer la salvación en Cristo Jesús. Vamos a seguir. Wow, se me fue. Opa. Ok, vamos a leer así. Por cuanto los designios de la carne son que a la larga en la carne te olvidas de Dios, le das la espalda de Dios porque no se sujetan, están en sus propias leyes, en su propio pensamiento, en su propia forma de pensar, en su propia manera de vivir, no se sujetan a la de Dios y no tienen la fuerza para hacerlo, ni tampoco pueden vivir en la vida de Dios porque no tienen la llama encendida. Sigamos, versículo 8, ahora estoy corriendo para ver dónde llegué el domingo pasado. Y los que viven, ¿qué? No pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Ya lo entendemos, volver, aquí es donde tenía que empezar hoy, versículo 10. Ok, más. Ahora le está hablando a los hermanos de Roma, a los hermanos de las acacias, ¿ok? No vivís, ¿qué? Según la carne, sino según el Espíritu. Ustedes todos me levantaron la mano. Así que yo puedo decir lo mismo en el nombre de Pablo. Ustedes no viven según la carne, sino viven, ¿qué? Según el Espíritu, porque su deseo es seguir el deseo del Señor. Si es que, suponiendo qué cosa, que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Ahora yo puedo decir, ustedes me levantaron la mano, ustedes me dijeron que ustedes son del Señor y yo puedo decir, entonces, ¿quién mora en ustedes? ¿Con la llama pequeña o la llama? Ok, pero ya saben cuál es el mensaje. Encienda la llama, ok. Y si alguno, ahora este es el fuerte. Y esto es la línea demarcatoria. Si estás de este lado o si estás de este lado. Léanlo conmigo. Si es que ¿qué? Si alguno, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es qué? No es Él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre es el mismo. ¿Ok? No se confundan con eso. Pero yo enviaré un consolador que es Cristo el Señor. Es el Espíritu de Cristo que Él envía, que recibió del Padre y lo envía. Pero leamos eso una vez más. Y si alguna persona que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él. Yo te pregunto, de otra manera, ¿le perteneces a Él? ¿Eres de Él? ¿El Espíritu de Él mora en ti? Okay. Si no mora en ti y no puedes decir sí, y estás empezando a entender y se enciende tu mente con luz, entiendo. Es muy sencillo que te rindas a Él, tal como eres, y que le des un chance a Dios en tu vida.
Dale la oportunidad de morar en ti. Pídele que te perdone o dale la oportunidad de perdonarte tu pecado. Deshacer el poder de la maldad. La ley de pecado y de muerte. Todos, ya yo lo dije, nos vamos a morir, pero el que tiene el Espíritu de Dios nunca muere, porque al dejar este cuerpo se revestirá del cuerpo incorrupto, inmortal, celestial como el de Cristo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de belleza, el Espíritu que vistió Cristo y que lo vieron y hablaron con Él y comieron con Él. Cuando le vieron ascender, te revestirá de ese Espíritu, de esa presencia, de ese cuerpo eterno, con átomos que se configurarán de tal manera que se vea que eres tú, pero ya tu cuerpo no se echará a perder, porque el tú morará eternamente en tu cuerpo, transformado por el Espíritu de Dios, levantado entre los muertos, porque el Espíritu de Dios hará la transformación y serás hecho de nuevo con un cuerpo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.